Amigos de Tiempo Nuevo, ¿cómo están? Como ofrecimos que íbamos a llevar entrevistas de interés para ustedes, hoy nos complace presentar al doctor Carlos Jaico Carranza, un peruano de esos que hay pocos, un peruano que estudió en Suiza, un jurista que también hizo un posgrado en Inglaterra. Y hay algo común que nos une con Carlos. Ambos hicimos maestría de administración. Carlos en estos momentos cobra una importancia relevante ante la situación política crítica en que vivimos, porque él, hace algunos años, y nos va a contar acerca de ello, fundó en Suiza, en esa bella ciudad, en ese lugar impresionante de Ginebra, Cambia Perú, un nuevo partido político que nace y creo que ante la crisis actual puede ser la solución. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Ademar. Un gusto de estar aquí contigo y compartir estos momentos para nuestros compatriotas en el mundo. Cuéntame un poco acerca de ti. ¿Cómo fue que saliste del Perú? ¿Cuánto tiempo llevas fuera? Bien, yo salí en la época del primer gobierno del señor Alan García, con lo cual imaginarás de que verlo otra vez presidente fue para nosotros todo un shock, ¿no? Vimos que el Perú estaba involucionando en lugar de evolucionar. Y ahora, pues, ese shock primero cobra, actualidad, ya que nos ha amenazado, diría yo, de volverse a presentar en el 2016. Pero bueno, he hecho mi vida, como bien lo has indicado, en Suiza, mi vida académica, mi vida profesional, también en Europa, en Inglaterra, y pues ahí he vivido estos últimos 22 años, ¿no? Entonces ahora ya he venido al Perú, definitivamente, y estoy acá desde hace cierto tiempo, trabajando en esta nueva opción política llamada Cambia Perú. Perfecto. En el caso de Carlos, también hay otro aspecto común. Ambos nos conocimos hace algunos años, previo a la campaña presidencial del 2011, con lo coincidente de tener las experiencias de los peruanos en el exterior. Por esa época hubo una reunión aquí en Perú, que nos reunimos todos los peruanos de Europa, de América, de Asia, y la ebullición, diríamos, por tratar de cambiar nuestro país desde afuera, porque se ve desde el exterior con otros ojos al Perú. Nos damos cuenta que hay mucho por hacer, como decía Vallejo. Cuéntanos un poquito, Carlos, acerca de lo que están haciendo en estos momentos y cuáles son los postulados que tú dirías más importantes que tiene Cambio Perú. Bueno, o Cambia Perú. nosotros estamos trabajando en lo que es ya la consolidación del partido político tanto en el Perú como en el extranjero. Cabe recalcar, como bien lo decías, de que Cambia Perú nació en Suiza. Entonces nosotros tenemos delegaciones casi en toda Europa. Aparte que también luego hemos venido a América Latina, estamos en Argentina, Venezuela, Bolivia, Estados Unidos, sobre todo México, y así avanzamos cada vez más porque la diáspora peruana es bastante grande. Y como bien lo indicas, esa reunión sirvió para saber exactamente cuáles eran los requerimientos de los peruanos en el exterior. Aparte de eso, venimos trabajando también en lo que es, pues, la propuesta política. Porque Cambia Perú es una propuesta política, una propuesta de avanzada, que toma en cuenta nuestra historia, nuestros recursos y al mismo tiempo pone adelante lo que se llama, pues, considerar la ciencia y la tecnología como bases del desarrollo. Y eso es algo que no hemos tenido hasta ahora. Vemos que en el último discurso del señor Humala, pues ha sido una pincelada así bastante distante, diría yo, y al final nadie recuerda que, él todavía no ha percibido de que nuestro país necesita andar por esa vía, que el Perú tiene un déficit de científicos y de investigadores. De acuerdo al porcentaje de población, el Perú tiene un 0.02%. De científicos. Con eso no hacemos absolutamente nada y eso nos condena a algo peor, seguir siendo un país primario exportador. Carlos, yo he sido testigo de la vida política de nuestro país
desde comienzos de los 60, cuando era periodista político del diario El Comercio, y hay algo que se ha venido repitiendo décadas de décadas. Los peruanos más capaces, los peruanos más preparados, siempre que le preguntaban sobre su vinculación política, decían: yo soy apolítico, yo soy independiente, como sintiendo un temor, queridos amigos de Tiempo Nuevo, sintiendo un temor de participar en política. Cambia Perú va a ser un llamado a esa gente de gran capacidad que existe en el país. Lamentablemente los que nos gobiernan ahora, los gobiernos anteriores, los ministros, los congresistas, bajo mi punto de vista, son simplemente mediocres. Vamos a tener con Cambia Perú un cambio real en la gente que maneje los ministerios, en la gente que vaya al Congreso, en la gente que lidere los proyectos. Exactamente. Cambia Perú desde su fundación se ha preocupado en atraer ese talento peruano que está en el Perú y en el mundo, pero que por desgracia, por precisamente digamos, ese ambiente tan oscuro que es la política peruana, que lo han vuelto así, muy pocos quieren ingresar. Pero yo diría que acá hay una responsabilidad mayor. Es una responsabilidad con el país, que es una responsabilidad trascendente, y no podemos ser ajenos a esta realidad, a ese llamado de la patria. Nosotros, los hijos de la patria, aquellos que podemos aportarle en conocimiento, en convicción, en honorabilidad, debemos entonces hacer ese paso adelante, ese esfuerzo y unirnos a Cambia Perú. Es por eso que nosotros trabajamos en secretarías técnicas, y eso es algo importante de remarcarlo. No nos organizamos políticamente, nos organizamos científicamente. Y eso quiere decir de que nuestras secretarías técnicas tienen, por ejemplo, lo que es transporte y ordenamiento territorial. Y ahí hay arquitectos, maestros, gente que tiene maestrías en transportes, ingenieros, geólogos, gente que ya está proyectando el desarrollo del Perú. Lo mismo con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, donde tenemos investigadores, ingenieros también, gente que ya está, digamos, proyectando el desarrollo del Perú. Dicho sea de paso, en nuestra conferencia, la última que tuvimos, la penúltima, en Madrid, en el año 2010, sacamos el proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que el señor Humala muy alegremente tomó como suyo y que hasta ahora no ha hecho. Y así, por ejemplo, también tenemos en la Secretaría Nacional de Transporte y Ordenamiento Territorial el proyecto del tren trasandino. Y así estamos trabajando. Eso quiere decir que sí se puede, sí se puede. Lo que pasa es que los grupos políticos peruanos se han unido en base a intereses de grupo o intereses personales, donde la mediocridad, como bien lo indicas, ha sido pues un factor determinante. Y eso ya debe acabar. Estamos en el siglo XXI, debemos entonces tener un gobierno del siglo XXI. Carlos, leyendo últimamente aspectos, queridos amigos, aspectos fundamentales que Cambia Perú reseña en sus postulados, hay algo que me llamó la atención, Carlos. Tú dices, se ha estado trabajando, ideologizando hacia las derechas o hacia las izquierdas al país. Aquí parece ser de que no se trata que la ideología sea de izquierda o de derecha. Todos pueden aportar, todos pueden, si tienen la calidad suficiente y se hace un proyecto Perú para que cambie el Perú, entonces trabajar en conjunto con programas a largo plazo. Había dos aspectos que me llamaron la atención. El aspecto de la minería. Quiero que me expliques un poco sobre cómo conciben ustedes la minería, y el segundo aspecto, cómo conciben las regiones, porque el gobierno del señor Toledo nos dejó una herencia de 20 y tantas regiones, es decir, no hizo nada, simplemente poner un jefe de región, un presidente de región en cada departamento. Pero ¿cómo conciben esos dos aspectos que considero yo fundamentales? Bien, con respecto a la minería, es una realidad a la cual no podemos escapar. El Perú tiene ese maravilloso legado que nosotros debemos aprovechar, pero aprovechar de acuerdo a las normas de protección del medio ambiente, pues que el Perú, por desgracia, no está haciendo. La minería aquí se ha convertido un lugar de conflicto entre las comunidades por un lado y los inversionistas por otro. Y ese no es el escenario que nosotros queremos. Nosotros queremos paz,
en ese campo, y por eso vamos hacia lo que es respeto a la legislación nacional, respeto a la legislación internacional, como por ejemplo la consulta previa. Desde el momento en que logremos esa sinergia en lo que es la minería peruana. Con respecto a lo que es las regiones, como bien lo indicas, pues es prácticamente una repartición al allá va, lo que se ha hecho. ¿Y eso qué ha originado? Uno, que tengamos en cada región un cacique, y este cacique hace y deshace, con el peligro de la reelección. Es lo que está pasando, por ejemplo, aquí en Ancash. Ancash es una región completamente devastada. He estado la semana pasada allá y pues he visto que vendría a ser tu región. Es mi región, lo digo con sí, mucha autoridad. ¿Y qué pasa? Porque acá hay algo sintomático. Ancash es una de las regiones con el canon más alto del Perú. Sin embargo, eso no se traduce en desarrollo, por un lado. Dos, el índice de desigualdad que se tiene en Ancash es enorme. Entonces, ¿qué está pasando con todo ese dinero? Ahí vamos, pues, a la mediocridad de los dirigentes, y evidentemente si tenemos dirigentes mediocres, tenemos un producto mediocre. Entonces, no hay que ser adivino para darse cuenta hacia dónde vamos. No hay proyectos de envergadura, la gente solamente piensa en reelegirse y se crean esas castas con, pues, la corrupción bien presente. Entonces, ¿qué nos han dejado como legado el señor Toledo y antes del señor García? Pues absolutamente un desorden, el cual nosotros ahora debemos cambiar. Sí, hay una cosa curiosa. Yo he trabajado y he vivido, y mi esposa es provinciana, mi hija también. Regresé hace algunos años a un lugar donde vivimos nuestros primeros años de matrimonio, a Los Órganos, que es en el departamento de Piura. Y me topé con construcciones en el malecón, que eran canchas de frontón. Habían destrozado, habían afeado un malecón precioso con canchas de frontón que no las usan porque nadie juega frontón casi en esa zona. Y en la parte de atrás, canchas de fulbito. En Talara, que fuimos a recorrer, habían arborizado en medio de una avenida y colocado monumentos. Parece ser que esa es la idea de crecimiento, de desarrollo de los presidentes regionales, ¿no? Construyen monumentos, hacen obras que no tienen ninguna rentabilidad ni ayudan al bienestar. No, para nada. Lo podemos constatar y quedémonos en Ancash, que como vemos no funcionan las cosas ahí, tanto como en otras regiones. Verá usted, allá hay un dicho, que la gente dice, es una nueva carretera, pero espérate las primeras lluvias para ver si aguanta. Entonces ese es el problema. O sea, al final se hacen obras sabiendo que ese es un lugar donde la corrupción va a imperar. Entonces no estamos avanzando, no hay ningún control tampoco de la parte del gobierno central. Han habido 2 comisiones investigadoras para la región Ancash. Y mire usted, la bancada del señor Humala más la bancada del señor Toledo, salvo una excepción, han votado contra estas comisiones investigadoras. Entonces, ¿cómo podemos avanzar en un país donde no tenemos visión del país y mucho menos una visión regional o macro-regional? Así es. Esperemos pues, Carlos, que cambie Perú con estas ideas que considero realmente, y te felicito, buenas, pueda ser, digamos, un catalizador para impulsar a nuestro país. Tengo entendido que ustedes están en un proceso para inscribir el partido en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo va ese proceso? Bien, este proceso lo hemos iniciado de colecta de firmas, lo hemos iniciado en el mes de febrero de este año. Entonces estamos trabajando bastante aquí en Lima, en los distritos, en provincias y también en el exterior. Vamos bastante bien, debo decir, la gente ha respondido de muy buena manera y pues nos hemos dado el plazo, digamos, hasta julio del próximo año para terminarlo. Son 2 años normalmente, pero nosotros quisiéramos terminarlo ya antes de julio del 2013. Entonces estamos en esa tarea. ¿En 2014? 2014, sí. Perdón, entonces hago un llamado a nuestros compatriotas en el exterior. Haga usted el llamado, mi querido Carlos, de frente a la cámara. Hago un llamado a nuestros compatriotas en el exterior a que nos apoyen en esta labor, que es una labor patriótica. Visto lo que sucede en nuestro país, es una labor patriótica y todos debemos levantarnos, todos debemos poner nuestro granito de arena
Porque aquí no hay más la indignación pasiva, aquí hay la indignación, pero esa debe ser activa para poder lograr los cambios en nuestro país. Yo creo que será la única manera en que seremos orgullosos de este gran país llamado Perú. Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista y amigos de Tiempo Nuevo, seguiremos informando acerca de las actividades de Cambia Perú y todo lo que interese a nuestro país. Que tengan ustedes un buen día. Hasta pronto. Gracias, Carlos. Gracias.